Mi hermano pagó $15 por un deepfake para destruirme y robarme mi novia. Perdí mi trabajo, familia y amigos en 48 horas. Pero 5 años después, él confesó accidentalmente en video, y lo que le pasó fue devastador. Tengo 28 años. Soy dueño de un gimnasio en Portland. Y básicamente necesito contar esta historia porque hace 5 años mi hermano mayor me destruyó la vida con un video falso, y lo que pasó después es tan jodido que a veces todavía no puedo creerlo. O sea, cuando digo que me destruyó la vida, no estoy exagerando. Literal perdí todo. Mi novia, mi trabajo, mi familia, mis amigos, mi apartamento. Todo se fue en cuestión de días, y durante 5 años completos nadie me creyó cuando intentaba explicar que el video era falso. Supongo que debería empezar por el principio. O sea, mi hermano Vincent siempre fue el hijo dorado, ¿sabes? Desde que éramos niños, mis padres lo trataban como si caminara sobre agua, o algo así, y yo era tipo el hijo secundario, el que nunca hacía nada suficientemente bien. Vincent sacaba buenas calificaciones, y mis padres le compraban lo que quisiera. Yo sacaba las mismas calificaciones y era tipo, bueno hijo, eso es lo que se espera de ti. ¿Cuándo? Vincent consiguió su primer trabajo en marketing. Mis padres hicieron una cena enorme e invitaron a todos los parientes, cuando yo conseguí mi trabajo en la misma industria como 2 años después apenas, y me felicitaron. Crecí con eso toda mi vida, con la sensación de que siempre iba a estar en su sombra sin importar lo que hiciera, pero la verdad es que nunca pensé que llegaría a odiarme tanto como para hacer lo que hizo. La cosa es que en 2018, cuando yo tenía 23 años, conocí a Natalie en un picnic de la compañía donde trabajaba. Ella era de contabilidad, yo estaba en marketing, y conectamos de inmediato. Ya sabes, esa química instantánea que a veces pasa y otras veces no. Empezamos a salir tipo una semana después de conocernos, y para los 6 meses ya estábamos viviendo juntos en un apartamento pequeño pero bonito, cerca del centro. Natalie era increíble, en serio, era inteligente, divertida, me apoyaba en todo, y yo estaba enamorado de verdad, tipo pensando en anillos y matrimonio y toda esa cosa. Mis padres la conocieron como a los 3 meses de estar saliendo, y obviamente, no les pareció suficientemente buena para mí. O bueno, para la familia. Pero a Vincent sí le cayó bien, demasiado bien como resultó después. Pero en ese momento, yo pensé que era genial que mi hermano finalmente mostrara interés en mi vida. Vincent había estado tipo desaparecido por un tiempo. Vivía en otra ciudad trabajando en no sé qué empresa de marketing grande, ganando buen dinero según mis padres que no dejaban de hablar de lo exitoso que era, y cuando volvió a la ciudad en 2019, empezó a pasar más tiempo con nosotros. Al principio, parecía cool, ¿sabes? Como que finalmente íbamos a tener una relación de hermanos de verdad. Salíamos a cenar los tres, él venía al apartamento a ver películas, me invitaba a eventos de su trabajo, y yo pensaba, bueno, tal vez las cosas están cambiando. Tal vez ahora que somos adultos, podemos ser cercanos. Pero, mirando hacia atrás debía haberlo notado, la forma en que miraba a Natalie cuando pensaba que yo no estaba viendo, cómo siempre encontraba excusas para tocarle el hombro o el brazo cuando hablaba con ella, cómo insistía en que fuéramos a lugares donde él brillara y yo me viera mal en comparación. Natalie me dijo un par de veces que Vincent le daba vibras raras, pero yo le restaba importancia porque, o sea, era mi hermano, ¿qué iba a pensar mal de él? En octubre de 2019, tuve que ir a una conferencia de trabajo en Seattle. Era como de 4 días, 3 noches, algo sobre nuevas estrategias de marketing digital o no sé qué. La verdad no recuerdo mucho de la conferencia, porque lo que pasó después básicamente borró todo lo demás de mi memoria. Natalie se quedó en casa porque tenía un proyecto importante en el trabajo y no podía tomarse días libres. Yo me fui el miércoles por la mañana. La conferencia era bastante aburrida, si soy honesto. Puras presentaciones de PowerPoint y networking forzado. Pero cumplí con mi parte, asistí a todas las sesiones, cené con algunos colegas, y volví al hotel cada noche tipo a las 10 u 11. El viernes por la noche, después de la última sesión, algunos compañeros quisieron ir a un bar, pero yo estaba cansado y solo quería volver a casa al día siguiente. Así que me quedé en mi habitación viendo Netflix y hablando por teléfono con Natalie antes de dormir. Volví a casa el sábado como al mediodía. Llegué al apartamento con mi maleta y esperando que Natalie estuviera ahí para contarle sobre la conferencia y tal vez salir a comer o algo, pero cuando abrí la puerta la encontré sentada en el sofá con su laptop y la expresión en su cara, Dios,
Nunca voy a olvidar esa expresión. Era como si me estuviera viendo por primera vez, y lo que veía le daba asco. Me preguntó: necesito que me expliques esto. Y dio vuelta a la laptop para mostrarme la pantalla. Y ahí estaba yo, o sea, era mi cara, mi cuerpo, mi voz, en un video donde estaba en un bar besándome con una chica que nunca había visto en mi vida. Y luego el video mostraba cómo yo y esta chica nos íbamos juntos del bar, y había timestamps que decían que era del jueves por la noche, cuando yo supuestamente estaba en Seattle. Me quedé ahí parado con la maleta todavía en la mano, mirando el video en shock completo, porque literalmente nada de eso había pasado. Yo había estado en mi habitación de hotel ese jueves por la noche viendo Stranger Things y comiendo pizza del room service. Intenté explicarle. Le dije: Natalie, esto es falso. Yo no hice eso. Estuve en mi hotel toda la noche. Puedo mostrarte los cargos de mi tarjeta, puedo mostrarte el historial de Netflix, puedo llamar al hotel y preguntar si las cámaras me vieron salir, pero ella solo lloraba y me gritaba que dejara de mentirle, que el video era clarísimo, que era obviamente yo, y que cómo podía ser tan cruel de engañarla y encima negarle la verdad a la cara. Yo le rogaba que me creyera. Le decía que había tecnología para hacer videos falsos, que alguien me estaba haciendo esto. Pero ella no quería escuchar. Estaba convencida de que yo había sido infiel y que el video era la prueba. Lo que yo no sabía en ese momento era que Vincent había pagado $15,000, tipo $15, a algún tipo, con habilidades técnicas avanzadas para crear un deepfake profesional de mí. Un deepfake. ¿Sabes lo que es eso? Es cuando usan inteligencia artificial para poner la cara de una persona en el cuerpo de otra, en un video. Y si está bien hecho se ve completamente real, imposible de detectar a simple vista. Y el que hizo Vincent estaba perfecto. Tenía mi cara desde todos los ángulos, mi forma de moverme, mi voz, todo, porque supongo que Vincent tenía suficientes videos y fotos mías de años de ser hermanos como para entrenar el algoritmo o como sea que funcione esa mierda. Y no solo hizo el video, también creó perfiles falsos en redes sociales de la supuesta chica con la que me había besado, fabricó toda una historia de fondo y se aseguró de que el video llegara a Natalie cuando yo estuviera fuera y no pudiera defenderme inmediatamente. Natalie me echó del apartamento ese mismo día. Me dijo que tenía hasta el domingo por la noche para sacar todas mis cosas o las iba a tirar y que no quería volver a verme nunca. Intenté quedarme. Intenté hablar con ella, pero ella llamó a su hermano y a un amigo y básicamente me escoltaron fuera del edificio. Me fui a un hotel barato con lo que tenía en mi maleta más mi laptop y mi cargador, y pasé todo el fin de semana intentando averiguar qué mierda había pasado, cómo alguien había hecho ese video, quién me odiaba tanto como para destruirme así. Analicé el video frame por frame buscando inconsistencias. Busqué en Google sobre videos falsos. Encontré información sobre deepfakes, pero en ese momento, en 2019, no era algo de lo que la gente común supiera. Mucho. Era más como algo teórico que tal vez pasaba con celebridades, pero no con gente normal como yo. El lunes fui a trabajar, y todo se fue a la mierda aún más rápido de lo que imaginaba. Resulta que Natalie había compartido el video con algunos amigos comunes durante el fin de semana, y esos amigos lo compartieron con más gente, y para cuando llegué a la oficina básicamente toda la compañía lo había visto. Mi jefe me llamó a su oficina antes de las 10 de la mañana, y me dijo que estaban recibiendo quejas de empleados que no querían trabajar conmigo, que mi comportamiento había reflejado mal en la empresa, y que lo mejor sería que renunciara voluntariamente, o me iban a despedir con causa, y despedir con causa significa que no hay indemnización, y que básicamente queda en tu récord que fuiste un empleado problemático. Intenté explicarle lo del deepfake, pero él me miró como si estuviera loco. Me dijo que el video era obviamente real y que necesitaba asumir responsabilidad por mis acciones, en lugar de inventar excusas ridículas. Renuncié porque no tenía opción. Limpié mi escritorio mientras todos me miraban con desprecio o lástima, y me fui de ahí sintiendo como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Volví al apartamento el domingo para sacar mis cosas, y Natalie no estaba ahí. Pero su hermano sí, vigilando para asegurarse de que no me llevara nada que no fuera mío. Empaqué toda mi vida en cajas que tuve que poner en un storage porque no tenía a dónde llevarlas, y me quedé en el hotel otros días hasta que se me acabó el dinero y tuve que mudarme con Derek, un amigo del gimnasio donde entrenaba, que fue básicamente la única persona que me creyó cuando le conté lo que había pasado. Llamé a mis padres para contarles y pedirles ayuda, pensando que ellos al menos me apoyarían porque soy su hijo,
Pero mi mamá me colgó el teléfono después de decirme que estaba decepcionada de mí y que no podía creer que hubiera engañado a una chica tan linda como Natalie. Mi papá me llamó después, y fue peor. Me dijo que dejara de inventar historias sobre videos falsos y tecnología que no existía, que asumiera lo que había hecho como un hombre, y que no volviera a contactarlos hasta que estuviera listo para disculparme apropiadamente con Natalie y con la familia por avergonzarlos. Y Vincent me llamó supuestamente para darme apoyo, me dijo que lamentaba lo que estaba pasando y que si necesitaba algo lo llamara, y yo, como un idiota, le agradecí porque pensé que al menos mi hermano estaba de mi lado. Lo que no sabía era que Vincent ya estaba consolando a Natalie, pasando tiempo con ella, diciéndole que él siempre había pensado que su hermano no era suficiente para ella, que ella merecía a alguien mejor, a alguien que la valorara y no la engañara con la primera chica que se cruzara. Básicamente empezó a salir con ella tipo 2 semanas después de que me echara y, para diciembre, ya eran novios oficiales. Mis padres estaban encantados, por supuesto, porque ahora Vincent no solo era el hijo exitoso, sino también el héroe que había salvado a la pobre Natalie del hermano infiel y mentiroso. Yo, mientras tanto, estaba viviendo en el sofá de Derek, buscando trabajo sin éxito, porque el video había circulado tanto que cualquier empleador potencial que googleara mi nombre lo encontraba, y perdiendo contacto con todos mis amigos porque nadie me creía lo del deepfake. Caí en una depresión profunda, subí como 15 kilos porque básicamente solo comía comida chatarra y no salía del apartamento de Derek, excepto para ir al gimnasio, que era el único lugar donde me sentía un poco normal. Derek me decía que necesitaba salir de la ciudad, empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conociera, y tenía razón, pero yo no tenía dinero ni energía para mudarme a ningún lado. Finalmente, en marzo de 2020, justo antes de que empezara la pandemia, Derek me convenció de mudarme con él a Portland, porque había conseguido un trabajo en un gimnasio allá y necesitaba un roommate para compartir la renta. Yo no tenía nada que perder, así que empaqué las pocas cosas que me quedaban y nos fuimos a Oregón a empezar de cero. Conseguí trabajo en el mismo gimnasio como entrenador personal. Y era raro porque nadie ahí sabía nada de mi pasado, nadie me juzgaba, y podía ser solo Alex el tipo que ayuda a la gente a ponerse en forma, no Alex el supuesto infiel que había engañado a su novia. La pandemia en realidad me ayudó en cierta forma porque dio vuelta a todo, tanto que la gente dejó de pensar en dramas viejos de internet, y pude enfocarme en reconstruir mi vida poco a poco. Trabajé en ese gimnasio por 2 años, ahorré todo lo que pude, y en 2022 Derek y yo juntamos nuestros ahorros y abrimos nuestro propio gimnasio en un barrio que estaba creciendo en Portland. Fue difícil al principio, o sea, estábamos trabajando como 18 horas al día entre entrenar clientes, manejar el negocio, hacer marketing, limpiar el lugar nosotros mismos porque no podíamos pagar empleados todavía, pero valió la pena porque el negocio empezó a crecer. Y finalmente, me sentía como si tuviera un propósito otra vez, como si mi vida no fuera solo esa cosa horrible que me había pasado. En 2023 conocí a Grace en el gimnasio. Ella era maestra de kinder. Había empezado a venir al gym para ponerse en forma después de pasar la pandemia encerrada comiendo galletas, y conectamos inmediatamente. Ella era completamente diferente a Natalie, más tranquila, más genuina. Y cuando le conté mi historia completa, incluyendo lo del deepfake, ella me creyó sin cuestionarlo. Me dijo que sonaba como algo que personas crueles definitivamente harían, y que lamentaba que hubiera pasado por eso. Empezamos a salir, nos enamoramos, y en 2024 nos casamos en una ceremonia pequeña, con solo amigos cercanos porque mi familia obviamente no estaba invitada. Para ese momento yo había hecho las paces con el hecho de que nunca iban a saber la verdad, que siempre iban a pensar que yo era el villano de la historia, y estaba bien con eso porque tenía una nueva familia, que me amaba y me apoyaba de verdad. Grace y yo tuvimos gemelos en agosto de 2024, Ben y Sara, y literal cuando los cargué por primera vez en el hospital pensé, esto es lo que importa, estos bebés y esta mujer increíble son mi vida ahora, y todo lo demás es solo ruido de fondo. Estaba más feliz de lo que había estado nunca. El gimnasio estaba yendo tan bien que estábamos pensando en abrir una segunda ubicación. Tenía una esposa hermosa y 2 bebés perfectos, y sentía que finalmente había dejado atrás toda la mierda que Vincent me había hecho, y entonces, hace como 3 meses, en julio de 2025, mi vida dio otro giro completamente inesperado. Un amigo viejo, Scott,
Alguien con quien no había hablado en tipo 5 años desde que pasó todo el drama, me mandó un mensaje de texto que decía, necesitas ver este video, y adjuntó un link. Al principio no lo quise abrir, porque pensé que iba a hacer alguna otra cosa sobre el deepfake o algún chisme viejo. Pero Scott insistió. Me dijo, ¿en serio? Necesitas ver esto ahora. Así que lo abrí, y era un video de Vincent, obviamente borracho en lo que parecía ser una fiesta o un bar, hablando con un grupo de tipos que yo no conocía, y estaba contando con orgullo, cómo había pagado $15,000 para que hicieran un video falso de su hermano porque quería quedarse con su novia. En el video Vincent decía, literal decía, fue la mejor inversión que hice en mi vida. Gasté 15, pero conseguí a Natalie. Y mi hermanito idiota nunca supo que lo planeé todo. Pensaba que el video era tan perfecto que nadie jamás lo cuestionaría. Y tenía razón. Todos le creyeron al video, y nadie le creyó a él cuando intentó decir que era falso. Y se reía. Se reía mientras contaba cómo había destruido mi vida. Y los tipos con los que estaba también se reían como si fuera la historia más graciosa que habían escuchado. Scott me dijo que había estado en esa fiesta por casualidad, que había reconocido a Vincent y había grabado la conversación porque le pareció raro lo que estaba diciendo, y cuando se dio cuenta de que Vincent estaba hablando de mí, decidió mandármelo. No sé cómo describir lo que sentí cuando vi ese video. Era como rabia y alivio y tristeza todo al mismo tiempo. Rabia porque Vincent lo había hecho a propósito, porque había planeado destruirme solo para robarme a mi novia. Alivio porque finalmente tenía prueba de que yo había estado diciendo la verdad todo este tiempo. Y tristeza, porque me di cuenta de que había perdido 5 años de mi vida, mi relación con mis padres, mis amigos, mi carrera original, todo por un video que mi propio hermano había fabricado, porque era un sociópata celoso que no podía soportar verme feliz. Scott subió el video a redes sociales sin preguntarme primero, y la cosa se volvió viral en cuestión de horas. La gente empezó a buscar el video original del deepfake, a comparar las historias, y todos se dieron cuenta de que yo había estado diciendo la verdad desde el principio. Empezaron a llegarme mensajes de gente disculpándose, diciendo que lamentaban no haberme creído, que se sentían horribles por haberme tratado como me trataron. Mi mamá me llamó llorando, diciendo que lo sentía mucho, que había sido una madre terrible, que cómo podía perdonarla. Mi papá me mandó un email largo, explicando que se sentía avergonzado de no haber creído en su propio hijo. Amigos viejos empezaron a contactarme diciendo que querían reconectar, que siempre habían pensado que algo no cuadraba, pero que el video se veía tan real que no sabían qué pensar. Y Vincent. Bueno, Vincent perdió su trabajo en tipo 2 días, porque su empresa vio el video y decidió que no querían a alguien capaz de algo así, representando su marca. A su vida básicamente implosionó de la misma forma que la mía había implosionado 5 años antes, excepto que él sí era culpable de lo que la gente lo acusaba. Intentó llamarme para disculparse, pero yo ni siquiera le contesté. Bloqueé su número porque no tenía absolutamente nada que decirle. No había disculpa en el mundo que pudiera arreglar lo que me había hecho. Lo más raro fue cuando Natalie me contactó como una semana después de que todo explotara. Me mandó un mensaje en Instagram pidiendo hablar conmigo, y yo inicialmente no le iba a responder, pero Grace me dijo que tal vez necesitaba escuchar lo que tenía que decir para cerrar ese capítulo completamente. Así que accedí a una llamada de teléfono, nada en persona porque no quería verla, y Natalie me contó que ella y Vincent se habían casado en 2021, que habían tenido un hijo que ahora tenía como 3 años, pero que Vincent la había dejado 6 meses antes, porque supuestamente había conseguido un trabajo en otra ciudad y quería empezar de nuevo. O sea, básicamente había hecho con ella lo mismo que le había ayudado a hacerme a mí, la había usado hasta que se aburrió y luego la dejó. Natalie lloraba diciendo que lo sentía muchísimo, que nunca debió haberme acusado sin pruebas más sólidas, que había arruinado la vida de un hombre inocente por creer en un video sin cuestionarlo, y que ahora estaba sola con un niño pequeño y sin idea de cómo iba a salir adelante. Parte de mí sentía lástima por ella, porque, o sea, ella también había sido víctima de Vincent en cierta forma, él la había manipulado igual que a todos los demás. Pero otra parte de mí, la parte que todavía estaba enojada y dolida, pensaba, tú elegiste no creerme, tú elegiste echarme sin darme el beneficio de la duda, tú elegiste compartir ese video con todos nuestros amigos y destruir mi reputación, así que ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas decisiones.
No fui cruel con ella. Le dije que lamentaba que estuviera en esa situación, pero que yo había seguido adelante con mi vida, que tenía una esposa y 2 hijos, y que no tenía espacio en mi vida para revisitar ese capítulo. También le dije que estableciera un trust fund con dinero que yo iba a contribuir para su hijo, mi sobrino técnicamente, porque el niño no tenía culpa de tener un padre de mierda, pero que no quería ningún contacto con ella o con Vincent nunca más. Mis padres han intentado reconectar conmigo desde que salió la verdad, pero la verdad es que no tengo mucho interés en tener una relación con ellos. Me mandaron regalos para los gemelos, me invitaron a cenar para las fiestas, mi mamá me llama cada 2 semanas para ver cómo estoy, pero yo solo contesto de vez en cuando, y mantengo las conversaciones cortas y superficiales. No los odio ni nada, pero tampoco puedo olvidar que cuando más los necesitaba ellos eligieron creerle a Vincent en lugar de darme a mí el beneficio de la duda, eligieron su hijo favorito sobre la verdad, y eso es algo que no puedo simplemente superar con unas disculpas. Grace me dice que está bien tomar mi tiempo, que no tengo que perdonar a nadie si no estoy listo, y que ella y los gemelos son mi familia real ahora de todas formas. El gimnasio está yendo increíblemente bien. Acabamos de firmar el contrato para abrir nuestra segunda ubicación en un barrio diferente de Portland, y estamos contratando más entrenadores para manejar la demanda. Derek y yo somos como hermanos de verdad ahora. Él estuvo ahí cuando nadie más estuvo, y eso es el tipo de lealtad que no se olvida. Grace está embarazada otra vez. Acabamos de enterarnos hace como 2 semanas, y estamos emocionados de expandir nuestra familia todavía más. Los gemelos tienen ya más de un año. Están empezando a caminar y a decir sus primeras palabras, y cada día con ellos me recuerda que tomé las decisiones correctas, que salir de esa ciudad y empezar de nuevo fue lo mejor que pude haber hecho. A veces pienso en qué habría pasado si el video de Vincent confesando nunca hubiera salido a la luz, si yo hubiera tenido que vivir el resto de mi vida siendo visto como el tipo que engañó a su novia y luego inventó una historia loca sobre videos falsos para cubrirse, y me doy cuenta de que igual hubiera estado bien, porque construí una vida increíble en Portland sin necesitar la validación de la gente que me conocía antes. La verdad saliendo a la luz fue satisfactorio. No voy a mentir. Fue vindicante saber que todos ahora sabían que yo había estado diciendo la verdad desde el principio, pero no cambió nada fundamental en mi vida porque ya había seguido adelante, ya había encontrado mi felicidad lejos de toda esa toxicidad. Vincent intentó suicidarse. El mes pasado, según me contó mi mamá, tomó un montón de pastillas, pero lo encontraron a tiempo, y está en terapia intensiva ahora, tanto médica como psicológica. Mi mamá quería que fuera a visitarlo al hospital. Me dijo que sin importar lo que había hecho, seguía siendo mi hermano. Pero le dije que no, que yo tenía mi propia familia que cuidar, y que Vincent tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones solo. Suena cruel tal vez, pero después de lo que me hizo no le debo nada, ni siquiera mi lástima. Hay gente que dice que debería ser el más grande y perdonarlo, que la familia es familia. Pero esa gente no vivió lo que yo viví. No perdió lo que yo perdí. Así que su opinión no significa mucho para mí. El otro día, Ben, uno de los gemelos, estaba jugando con sus bloques en la sala mientras yo trabajaba en mi laptop, revisando los números del gimnasio. Y Grace estaba en la cocina preparando la cena, y tuve uno de esos momentos donde te das cuenta de lo afortunado que eres. Perdí mucho por culpa de Vincent. Perdí años de mi vida y relaciones que nunca voy a recuperar, pero gané algo también. Gané perspectiva sobre quién soy realmente y qué tipo de gente quiero en mi vida. Gané una familia que elijo cada día, no una familia que me tocó por accidente de nacimiento. Y gané la certeza de que puedo sobrevivir lo que sea, que puedo reconstruirme desde cero, incluso cuando todo parece perdido. Entonces supongo que esa es mi historia, la historia de cómo mi hermano me destruyó con un video falso de $15,000, cómo perdí todo, y cómo construí una vida mejor de las cenizas de la vieja. No es el final feliz típico donde todos se reconcilian y la familia se reúne para las fiestas, pero es mi final feliz, el que yo construí con las personas que realmente me aman y me apoyan. Y honestamente, no lo cambiaría por nada.